Baja el riesgo país a mínimos históricos y el gobierno toma 8.800 millones de dólares de deuda. ¿Es acaso esto una buena o una mala noticia? ¿No era que el gobierno había dicho que no iba a endeudarse? Bueno, quédate que te cuento. Para entender por qué el gobierno se está endeudando, primero tenemos que entender qué es el riesgo país. Básicamente, todos los estados y todas las empresas del mundo toman deuda. Esto es algo necesario y es algo bueno. Lo que es malo es el exceso de deuda, cuando se vuelve difícil de pagar. Pero la deuda per se no es algo malo. Ahora, la idea es que no da igual quién toma la deuda, sino que las condiciones cambian en cada uno. La más importante de todas es la tasa de interés. Esta hace referencia a la cantidad de dinero extra que tenés que dar cuando devuelves el dinero. Básicamente, por ejemplo, si a vos te prestan, no sé, $100 y pagas una tasa de interés del 10% anual, al cabo de un año vas a tener que devolver $110. Al cabo de 2 años vas a tener que devolver 120 y así. Bueno, la gracia de esto es que al que toma la deuda, al que se está endeudando, obviamente lo que le conviene es tomar deuda a la menor tasa de interés posible. ¿Para qué? Para que luego cuando tengas que devolver el dinero, tengas que devolver la menor cantidad posible. Es preferible que, por ejemplo, si vos tomaste $100, después devuelvas 102 en vez de devolver 110, por ejemplo. Y de hecho la gracia es que conforme más baja es la tasa de interés de una deuda, más sostenible es, porque luego en el futuro tenés que devolver menos dinero. Bueno, el riesgo país es una manera de medir este fenómeno para comparar entre distintos países. Básicamente la idea es agarrar la tasa de interés que pagan distintos países y compararlas entre sí a través de un indicador, que en este caso es el riesgo país. Básicamente el riesgo país agarra la tasa de interés que paga la Reserva Federal de los Estados Unidos por sus bonos, que se considera el activo más seguro del mundo, por ende tiene la tasa de interés más baja del mundo, y compararlo con otros países. Y conforme más distancia hay, más puntos tiene un país. Por ejemplo, en este momento el riesgo país de Chile es de 116 puntos, o sea que paga 1,16% más de tasa de interés que los bonos de la Reserva Federal de Estados Unidos. O por ejemplo, Perú tiene 156 puntos de riesgo país, o sea que paga 1,66% más de tasa de interés que la Reserva Federal de los Estados Unidos. Bueno, se entiende. ¿Por qué es importante que baje el riesgo país más allá de lo conceptual de que, bueno, conforme menos tasa de interés pagas, más fácil es endeudarte? Bueno, porque Argentina en los años restantes del mandato de Milei tiene que pagar un montón de deuda. Solamente en dólares más o menos 70.000 millones, lo cual equivale, por ejemplo, a un poco menos de un préstamo y medio del FMI, para que tengamos noción de cuánto dinero es. Acordate de darle like al video si te está gustando por el algoritmo y bueno, esas cosas que dicen todos los youtubers. La idea es que la cantidad de dinero es tan grande que el Estado argentino a través de los impuestos va a ser imposible que recaude tal cantidad ingente de dólares. Simplemente no puede. Para hacerlo debería de realizar un ajuste muy fuerte, el cual es prácticamente inviable. Y además no es particularmente de lo que estamos hablando en este video, pero que baje el riesgo país ayuda a que no solamente el Estado argentino pueda tomar deuda con menor tasa de interés, o sea más barata, sino que las empresas de Argentina puedan tomar deuda más barata, lo cual significa que bueno, las empresas argentinas y en general al país le vaya mejor. Entonces es importante que baje el riesgo país siempre, pero particularmente ahora por el problema que tenemos con los vencimientos de deuda en los 3 años que vienen. Entonces el tema es que como el Estado argentino en general no puede recaudar todo este dinero, la idea es que nuestro país se pueda endeudar de nuevo, pero para pagar las deudas que vencen ahora. O sea, básicamente, no sé, vos tenés que pagar 70.000 millones de dólares, bueno, te volvés a endeudar por 70.000 millones de dólares para volver a pagarlos, quitándote el problema en el corto plazo de tener que pagar un montón de deuda y que no puedes recaudar el dinero suficiente para pagarla y estirándola en los plazos. Capaz que después de este roleo tenés que pagar la deuda, no sé, en 7 años. Entonces ahí ya sí le da tiempo al Estado argentino para acumular los dólares necesarios para pagar. Ahora, ¿por qué el riesgo país baja o sube? Bueno, básicamente esto está relacionado con el riesgo. O sea, cuanto más probable es que a la persona a la que le estás prestando el dinero después no te pague, más aumenta la tasa de interés. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, a Chile, que sabes que el dinero te lo va a devolver, el riesgo país es bajo, de 116. Sin embargo, si vos tenés del otro lado a Venezuela, que sabes que el dinero no te lo va a devolver, bueno, el riesgo país es astronómico. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que Argentina es uno de los países menos confiables del mundo en este sentido. Es habitual que Argentina nunca pague sus deudas en tiempo y forma, que siempre las termine reestructurando o que termine en default, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la tasa de interés que paga Argentina es muy alta. Podemos ver cómo el riesgo país viene creciendo hace más de una década y se pegó un speedrun tremendo, sobre todo en los últimos 4 años, llegando en el 2020 a 4.500 puntos, sobre todo por este tema del que no se puede hablar tanto en YouTube, para el cual había que usar barbijos, pero luego igual durante el resto del gobierno de Alberto Fernández se estabilizó en los 2.500 puntos, lo cual hace completa y totalmente inviable que te presten dinero. O sea, este riesgo país hace que simplemente el Estado argentino no pueda tomar deuda. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, que durante el gobierno de Milei, como creció bastante la confianza en que el Estado argentino pueda pagar el dinero que pidió prestado, ya sea por el superávit fiscal, o sea porque Argentina está ordenando sus finanzas, y ya sea por el discurso y por la voluntad de pago, porque básicamente estamos en un gobierno que quiere pagar sus deudas a diferencia del anterior. Entonces subió la confianza en el gobierno, o sea el riesgo país bajó de 2.500 puntos, llegó a bajar incluso debajo de los 900 puntos, aunque ahora ya está un poquito por encima de los 900 puntos, pero aún así debajo de 1.000. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, que el riesgo país no está ni de lejos lo suficientemente bajo como para poder hacer este movimiento. Si vemos por ejemplo esta tabla
tabla de riesgo país, comparándonos con el resto de Latinoamérica, vemos que Argentina sigue estando por las nubes. Es necesario que el riesgo país siga bajando por lo menos 400, 500 puntos más, lo cual es bastante difícil. Entonces, bueno, ¿cuál puede ser una solución? Acordate que si te está gustando el video, bueno, podés suscribirte. Bueno, acá es donde entra el préstamo que el gobierno obtuvo de 8.800 millones de dólares. La idea es que si los privados no te van a prestar el dinero, porque la tasa de interés es muy alta y el Estado argentino no se la puede jugar a endeudarse a esa tasa de interés, y los privados saben que aparte no vas a devolver ese dinero si la tasa de interés es tan alta, la idea es que tiene que venir algún organismo a rescatarte, a prestarte dinero a una tasa de interés más baja para que vos puedas pagar los primeros vencimientos de deuda, por ejemplo los del año que viene, que así entonces la gente empiece a confiar en vos, el riesgo país baje lo suficiente y ahí ya puedes empezar a pedirle dinero a los privados. Dentro de estos organismos que pueden ayudarnos con este movimiento está el Fondo Monetario Internacional, varios más, y después están, por ejemplo, los dos que nos van a prestar este monto de dinero que yo dije hace un rato, que son el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Entre los dos nos van a prestar 8.800 millones de dólares. Súper positivo para poder pagar las deudas del año que viene, pero la pregunta es, ¿estos bancos nos prestaron el dinero para que hagamos esto o en realidad tiene otro objetivo? Bueno, la realidad es que hay bastante discusión en este sentido. Hubo sobre todo dos hipótesis que han sido protagonistas en los medios luego de que se anunciase esta noticia, que son la primera, que es aquello que yo acabo de decir, que es para tener dinero para pagar los vencimientos de deuda del año que viene, y la segunda es para la salida del cepo. Básicamente hoy Argentina tiene restricciones para poder comprar y vender dólares, lo cual es muy negativo para la economía. Si el gobierno libera esas restricciones, que es algo que quiere hacer para que la economía mejore, si el gobierno no tiene acumulados muchos dólares al momento de hacer eso, puede que el precio del dólar suba demasiado, lo cual ya sabemos que acá en Argentina eso mucho que no gusta, y la idea es que hoy el gobierno no tiene esos dólares, entonces se pensaba que esta cantidad de dinero podía ir destinada también a ayudar en ese sentido. Pero la verdad es que si nosotros vemos las condiciones que hay en el préstamo, en ningún momento se menciona nada parecido a esto. La realidad es que los objetivos de este dinero son financiar cuestiones relacionadas a la protección social, a la educación, a inversiones en el sector energético. O sea, no pareciera tener nada que ver los objetivos de este préstamo con las cosas que yo estoy diciendo, con lo cual se tomó un poco como una mala noticia esto. Pero claro, igual debemos recordar una de las características más importantes del dinero, y es que es fungible, lo cual quiere decir que básicamente puede ser reemplazado. Por ejemplo, vos podés tener 8.000 millones de dólares destinados en educación y te pueden prestar 8.000 millones de dólares más, y vos lo que podrías hacer es retirar los 8.000 millones de dólares originales y moverlos a otro sector y poner los 8.000 millones de dólares que te prestaron en educación, con lo cual el resultado sería exactamente el mismo que si te hubiesen prestado los 8.000 millones de dólares para otra cosa y no para la educación. O sea, el dinero se puede intercambiar y se puede mover de un lugar al otro porque cada billete vale lo mismo que cualquier otro, con lo cual que al Estado le presten dinero para, por ejemplo, inversiones en el sector energético, no quiere decir que después el Estado quite dinero de inversiones del sector energético para reemplazarlo por el prestado, por la deuda, y luego ese dinero extra que le queda sin utilizar lo destina en estas cosas que nosotros estamos diciendo, como por ejemplo en la salida del cepo o para pagar los vencimientos de deuda del año que viene. Pero la realidad es que no se sabe y hay que ver legalmente qué tipo de controles hay para que el gobierno haga esto o no. Con lo cual la cosa queda un poco en, bueno, veremos. Es una noticia más importante, pero que todavía no se sabe muy bien qué consecuencias va a tener. Con lo que, bueno, básicamente el resumen es este. Argentina tiene que pagar muchísimo dinero de deuda en los años que vienen. Como el Estado no puede recaudar esa cantidad de dinero, lo que le conviene es endeudarse para pagar las deudas del corto plazo y patear el problema para adelante. Es la única opción viable que hay. ¿Cuál es el problema? Que como el riesgo país está muy alto, o sea, como hay mucha desconfianza en el Estado argentino, nuestro país no puede hacer eso, directamente no puede. Entonces puede ayudar que algún organismo multilateral como el FMI o como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que son los que nos van a prestar el dinero, nos presten dinero para pagar los primeros vencimientos de deuda, que aumente la confianza, por ende baje el riesgo país y ya se permite hacer esta operación de cambiar deuda por deuda. Y efectivamente aparecieron dos bancos y nos prestaron dinero. ¿Cuál es el problema? Bueno, que no se sabe para qué se va a usar este dinero y no estamos del todo seguros de que el objetivo de este préstamo esté enfocado a toda esta historia que yo estoy contando. Entonces, bueno, la incertidumbre sigue siendo bastante. Así que bueno, si te gustó este video, puedes darle like. Si quieres más videos como este, puedes suscribirte. No te olvides de seguirme en mis redes personales, Adriel Segura. Te la dejo en la descripción. Y por último, como siempre, te mando saludos.